Los jóvenes intentaron huir, pero se dieron cuenta de que algo los estaba persiguiendo. Al darse la vuelta, vieron la figura de la bruja, quien los había seguido hasta su campamento. La bruja se acercó lentamente y los jóvenes notaron que tenía los ojos vacíos y sin vida, como si estuviera poseída por el mal. Hola comunidad Paranormal Relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Aquí les traigo una recopilación de historias que han ocurrido en casas que se encuentran en bosques y les han ocurrido a personas que se atreven a adentrarse en ellas para investigar o simplemente para tener una experiencia paranormal. Espero que sean de su agrado. En una casa abandonada en el bosque, rodeada por árboles altos y sombríos, la gente decía que estaba embrujada, pero nadie se atrevía a entrar para descubrir la verdad. Un día, un grupo de amigos decidió desafiar sus miedos y explorar la casa. Al entrar, se dieron cuenta que algo estaba mal. Había un olor a podrido en el aire, y las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas. Mientras avanzaban por el pasillo, escucharon un ruido extraño y siniestro que venía de la habitación al final del corredor. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación oscura y fría. Había una cama en el centro de la habitación, cubierta por una sábana polvorienta. De repente, la sábana comenzó a moverse, y los amigos sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, un espíritu apareció entre ellos. Tenía la cara retorcida en una mueca de dolor y su mirada estaba fija en los intrusos. Los amigos intentaron huir, pero la puerta estaba bloqueada. El espíritu comenzó a acercarse lentamente hacia ellos y podrían sentir su aliento frío en sus caras. De repente, una voz resonó en la habitación. Los amigos miraron hacia todos lados, pero no pudieron ver de dónde vino la voz. De repente, la puerta se abrió y pudieron escapar de la casa embrujada. Después de ese día, los amigos nunca volvieron a hablar sobre la casa embrujada en el bosque, pero la historia se endureció rápidamente por toda la ciudad, y muchos otros comenzaron a intentar entrar a la casa para descubrir la verdad, pero nunca volvió a ser visto de nuevo. Se dice que el espíritu de la casa embrujada sigue buscando venganza contra aquellos que se atreven a entrar en su territorio, y aunque muchos lo han intentado, nadie ha logrado descubrir la verdad detrás de la casa embrujada en el bosque. Esta historia nos la comparten por Facebook y espero que sea de su agrado. En una casa antigua y abandonada en el bosque, donde se decía que vivía un ser maligno que aterrorizaba a todos los que se atrevían a acercarse. Los vecinos contaron historias terribles sobre los gritos y lamentos que provenían de la casa durante la noche, y muchos juraban haber visto figuras extrañas rondando por sus alrededores. Cierto día, un grupo de jóvenes decidieron desafiar a la leyenda y entrar en la casa en busca de aventuras. A pesar de las advertencias de los vecinos, se adentraron en el bosque y encontraron la casa, cuyas puertas chirriaron al abrirse. A medida que avanzaban por las habitaciones polvorientas, notaron que algo extraño sucedió. Las sombras se movían en las paredes, las puertas se cerraban solas y escuchaban ruidos que parecían venir de las profundidades de la casa. La tensión y el miedo eran palpables en el ambiente. De repente, una de las chicas desapareció. Los demás comenzaron a buscarla, gritando su nombre sin obtener respuesta. Al adentrarse en una habitación oscura, encontraron a la joven sentada en el suelo, con una expresión aterradora en su rostro. Al acercarse, notaron que tenía marcas en su piel, como si hubiera sido arañada por algo invisible. A partir de ese momento, los jóvenes comprendieron que habían entrado en una trampa mortal.
Las puertas se cerraron con fuerza y los pasillos se retorcían como si tuvieran vida propia, confundiendo a los jóvenes y haciéndolos caer en trampas mortales. El sonido de los gritos y gemidos llenaba la casa, mientras la oscuridad los envolvía y el miedo se apoderaba de ellos. Finalmente, solo quedó uno de los jóvenes con vida. Desesperado, intentó salir corriendo de la casa, pero algo lo agarró del pie y lo arrastró hacia el sótano, donde se encontró con una figura terrorífica que lo esperaba en la oscuridad. Desde entonces, la casa abandonada ha sido un lugar maldito, y nadie se atreve a entrar en ella. La leyenda del ser maligno sigue vigente, y quienes se aventuran en el bosque por la noche, aún se pueden escuchar los lamentos y los gritos de los jóvenes que nunca regresaron. Una pequeña aldea en medio de un bosque, donde la gente vivía en paz y armonía. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad caía sobre la aldea, se oían extraños gemidos y llantos que provenían de una casa en ruinas al otro lado del río. Los vecinos evitaban acercarse a la casa, pues decían que estaba maldita. Sin embargo, un día, una mujer joven descuidó lo que había detrás de los lamentos nocturnos. Se adentró en el bosque y llegó hasta la casa en ruinas, donde descubrió una criatura espeluznante que aullaba de dolor en el interior. La joven se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido, pero la criatura lo notó y se abalanzó sobre ella. Era un ser extraño, mitad hombre, mitad lobo, con la piel desgarrada y las garras afiladas. La joven se asustó, pero no corrió. En vez de eso, se acercó aún más, como si estuviera hipnotizada por la criatura. La criatura comenzó a hablarle, diciendo que había sido maldita por un hechicero que la había transformado en un ser monstruoso. Le pidió ayuda, suplicando a la joven que encontrara al hechicero y le obligara a deshacer el hechizo. La joven, conmovida por el dolor de la criatura, pensó en ayudarla. A lo largo de varios días buscó al hechicero y finalmente lo encontró en una cueva oculta en las montañas. El hechicero era un hombre anciano que había perdido la razón y se había convertido en un monstruo a su vez. La joven peleó contra el hechicero utilizando todos los trucos y conocimientos que había aprendido de los ancianos de su aldea. Al final, lo venció y lo obligó a deshacer el hechizo que había lanzado sobre la criatura. Con el hechizo deshecho, la criatura se convirtió de nuevo en un hombre, y le agradeció a la joven por haberlo salvado. Desde entonces, la aldea estaba en paz, sin tener que escuchar los lamentos nocturnos de la criatura maldita. La joven se convirtió en una heroína para su pueblo, y nunca volvió a temer a la oscuridad. Cerca de donde vivo, había una casa grande y hermosa en las afueras de la ciudad, rodeada de un amplio jardín con árboles frondosos y flores de todos los colores. La casa había sido construida por una familia adinerada, hacía muchos años, pero después de la muerte de sus dueños, había quedado abandonada y envuelta en un misterio. Un día, una joven pareja decidió comprar la casa y restaurarla para convertirla en su hogar, pero pronto comprendieron que algo extraño estaba sucediendo en la casa. Por la noche, se escuchaban ruidos extraños que parecían venir de las paredes, y los objetos se movían solos de un lugar a otro. La joven pareja descubrió lo que estaba pasando, y contrató a un experto en fenómenos paranormales para que los ayudara. El experto realizó una serie de rituales y ceremonias en la casa, tratando de expulsar a los espíritus malignos que la habitaban. Pero nada parecía funcionar, y los fenómenos extraños seguían ocurriendo. La pareja comenzó a sentirse cada vez más inquietos y asustados, y decidió mudarse de la casa. Pero cuando intentaron salir, las puertas y ventanas se cerraron solas y no pudieron abrirlas por más que lo intentaran. A medida que pasaban las horas, la tensión y el miedo aumentaban en la pareja, y comenzaban a sentir la presencia de algo siniestro en la casa.
En un momento, la joven esposa desapareció sin dejar rastro, y su esposo comenzó a buscarla por todas partes. Finalmente, la encontré en una habitación del sótano, donde estaba atrapada en una red de telarañas y gritando por ayuda. Al acercarse, notó que había algo moviéndose en la oscuridad, como si hubiera una figura invisible acechando en las sombras. La pareja se escapó de la casa aterrorizada, pero nunca se volvió a saber de ellos. La casa fue abandonada de nuevo y se dice que todavía está habitada por el espíritu de los antiguos dueños, que no permiten que nadie más viva ahí. Esta historia nos llega desde Monterrey y nos la comparte Gustavo. Espero y que sea de su agrado. Cerca de donde yo vivía había un antiguo circo abandonado en las afueras de la ciudad, que había cerrado hace muchos años debido a un terrible accidente en el que varios artistas habían muerto. Desde entonces se decía que el circo estaba embrujado y que las almas de los artistas muertos vagaban por las ruinas en busca de venganza. Unos amigos y yo exploramos el circo una noche, desafiando los peligros que todos conocían. Armados con linternas y cámaras, nos adentramos en las tiendas de lona y los pasillos oscuros, buscando pruebas de la existencia de fantasmas. Pero lo que encontré fue mucho más aterrador de lo que esperaba. En una de las tiendas encontramos un payaso diabólico que nos persiguió con una risa macabra, intentando apuñalarnos con un cuchillo oxidado. En otra encontramos una mujer sin cabeza que parecía flotar en el aire y sus gritos llenaban el aire. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que algo terrible había ocurrido en este lugar, algo que había dejado una marca imborrable en el circo y en las almas de aquellos que lo habían habitado. La verdad, llegamos a sentirnos cada vez más asustados y mis amigos quisieron abandonar la expedición, pero nos encontramos atrapados dentro del circo, incapaces de encontrar la salida. Finalmente, uno de mis amigos encontró la salida y todos corrimos hacia ella, escapando del circo embrujado. Pero en nuestra huida nos encontramos con una figura sombría que parecía estar esperándonos en la entrada. La figura se acercó lentamente y nosotros podíamos ver que era el fantasma del dueño del circo, quien había muerto junto con los artistas. El fantasma nos habló en un tono aterrador, advirtiéndonos que nunca volviéramos a este lugar, que era suyo y que nunca nos permitiría salir vivos de aquí. Nosotros huimos aterrorizados y juramos nunca volver a ese circo embrujado, que se convirtió en una leyenda macabra de la ciudad. En lo profundo del bosque había una cabaña de madera que siempre había estado vacía. La gente del pueblo evitaba acercarse a ella, ya que decían que estaba encantada por el espíritu de una bruja malvada que había sido quemada en la hoguera muchos años atrás. Pero un día una pareja de jóvenes excursionistas decidió acampar cerca de la cabaña, sin saber nada de su terrible historia. Mientras preparaban su cena, comenzaron a escuchar ruidos extraños que parecían venir de la cabaña, como si alguien estuviera moviéndose dentro. Curiosos, decidieron acercarse y explorar la cabaña, pero al entrar vieron que estaba vacía, sin muebles ni objetos de ningún tipo. Sin embargo, el ambiente de la cabaña era denso y pesado, como si algo malvado estuviera presente. Mientras que se alejaban de la cabaña, comenzaron a escuchar risas y gritos que parecían venir de todas partes. Las hojas de los árboles estaban agitando, pero no había viento, y las ramas se movían solas, como si hubiera una fuerza sobrenatural en el bosque. Los jóvenes intentaron huir, pero se dieron cuenta de que algo los estaba persiguiendo. Al darse la vuelta, vieron la figura de la bruja, quien los había seguido hasta su campamento. La bruja se acercó lentamente y los jóvenes notaron que tenía los ojos vacíos y sin vida, como si estuviera poseída por el mal. La pareja intentó huir de nuevo, pero la bruja los persiguió a través del bosque, enviando ramas y raíces para atraparlos en su camino. Los jóvenes se encontraron acorralados, sin saber cómo escapar de la bruja malvada.
Finalmente, la pareja se separó a duras penas, pero desde entonces nunca se aventuraron en el bosque de nuevo. La cabaña de la bruja sigue en pie y muchos dicen que su espíritu malvado todavía acecha en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. En una pequeña aldea aislada en las montañas, había una leyenda de una niña que desapareció misteriosamente hace muchos años. La gente decía que la niña había sido secuestrada por un espíritu malvado que habitaba en un pozo cercano. Desde entonces se decía que la niña aparecía de vez en cuando, pidiendo ayuda para escapar del pozo. Un día, un grupo de jóvenes aventureros investigaron la leyenda y encontraron el pozo donde se decía que la niña había desaparecido. Después de horas de caminar por el bosque, finalmente encontraron un pozo antiguo y en ruinas en una colina. Al acercarse al pozo, los jóvenes comenzaron a escuchar los llantos y gritos de una niña que parecía venir del interior. Con la ayuda de una linterna, lograron ver la figura pálida y desfigurada en el fondo del pozo, que parecía suplicarles ayuda. Sin pensarlo dos veces, uno de los jóvenes descendió al pozo para ayudar a la niña. Pero una vez que llegó al fondo, la figura cambió y se transformó en un espíritu malvado y siniestro que comenzó a atacarlo. Los otros jóvenes intentaron rescatarlo, pero se dieron cuenta de que algo los estaba impidiendo subir. Mientras luchaban contra el espíritu, los jóvenes comenzaron a escuchar risas y gritos que parecían venir de todas partes. La figura de la niña desapareció y los jóvenes se encontraron atrapados en el pozo, incapaces de escapar. Finalmente, uno de ellos miró una antigua leyenda sobre el pozo, que decía que solo podía estar cerrado con una ofrenda de sangre. Desesperados, los jóvenes sacrificaron a uno de ellos, derramando su sangre en el fondo del pozo. De repente, el pozo comenzó a temblar y las rocas comenzaron a moverse, logrando que los jóvenes escaparan. A medida que salían del pozo, podían ver la figura del espíritu malvado desvaneciéndose en la oscuridad. Aterrados y traumatizados por su experiencia, los jóvenes juraron nunca volver a ese lugar y contaron la historia a todos los habitantes de la aldea. Desde entonces, nadie se ha acercado al pozo y se ha convertido en una leyenda macabra que se transmite de generación en generación. En una pequeña ciudad costera había una casa abandonada que había estado vacía durante muchos años. La gente decía que la casa estaba encantada por el espíritu de una mujer que había sido asesinada ahí y que su fantasma aún habitaba en el lugar. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar la casa abandonada, a pesar de las advertencias de la gente del pueblo. Al entrar en la casa, que estaba bastante en ruinas y cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, algo en el aire era diferente, como si la casa estuviera viva y respirando. Mientras exploraban las habitaciones, comenzaron a escuchar ruidos extraños que parecían venir debajo del piso. Decididos a descubrir el origen de los sonidos, quitaron una tabla del piso y encontraron una escalera que llevaba a un sótano oscuro y húmedo. Al bajar las escaleras, vieron que el sótano estaba lleno de muebles antiguos, como si alguien hubiera vivido ahí hace muchos años. Pero lo más inquietante fue una figura que se encontraron en un rincón. Una mujer de aspecto pálido y ojos vacíos, que parecía mirarlos con una fría indiferencia. Aterrorizados, los amigos intentaron huir de la casa, pero vieron que las puertas y ventanas estaban bloqueadas. En su lugar, la figura de la mujer los seguía, flotando por el aire y apareciendo en cada rincón de la casa. Finalmente, los amigos se encontraron atrapados en una habitación, acorralados por la figura de una mujer que parecía cada vez más amenazante. Fue entonces cuando notaron algo en su mano, una llave antigua que habían encontrado en el sótano. Sin pensarlo dos veces, uno de ellos usó la llave para abrir una caja de seguridad que habían encontrado en el sótano.
En su interior encontraron una carta escrita por la mujer asesinada, en la que contaba su historia y el paradero del asesino. Al leer la carta, la mujer desapareció en la oscuridad, y las puertas y las ventanas se abrieron. Los amigos huyeron de la casa y se llevaron la carta, entregándose a la policía, quienes finalmente pudieron resolver el misterio del asesinato. Desde entonces, la casa abandonada se convirtió en un lugar sagrado, y la gente dejó flores y velas en su entrada en memoria a la mujer asesinada. Pero algunos dicen que todavía se puede ver la figura de la mujer flotando por la casa en las noches de luna llena. Y bien, ¿qué tal les están pareciendo estas pequeñas historias? Espero que estén siendo de su agrado. No olviden comentar qué tal les están pareciendo, y también me gustaría saber desde qué parte nos escuchan, si me pudieran dejar ahí en los comentarios. Todavía nos queda una historia más. No se vayan, solo les doy tiempo para que vayan por un tecito, un cafecito, para que puedan seguirnos acompañando. Sin más, pasamos a la siguiente historia. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de montaña, se contaba la leyenda de una criatura conocida como el Wendigo. Se decía que era un espíritu malvado que habitaba en las profundidades del bosque y que se alimentaba de carne humana. Un grupo de amigos, ignorando las advertencias de los habitantes del pueblo, se adentraron en el bosque en busca de aventura. Armados con linternas y provisiones, caminaron durante horas, hasta que llegaron a una cueva oscura y profunda. A pesar de que el aire se volvió más frío y la oscuridad era más densa, los amigos decidieron adentrarse en la cueva. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una extraña sensación de que no estaban solos. De repente, escucharon un aullido inhumano y un crujido de ramas que venían de lo profundo de la cueva. La tensión creció en el grupo, pero uno de ellos sugirió que era un animal salvaje y que no nos asustáramos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de que algo los seguía se hizo más fuerte. De repente, una figura oscura y delgada apareció en la oscuridad. La figura era alta, con un aspecto humanoide, pero con una piel pálida y brillante, ojos inyectados de sangre y dientes afilados como cuchillos. Los amigos intentaron huir, pero la criatura los logró alcanzar y comenzó a atacarlos. Uno de los amigos alcanzó a escapar y llegó a la ciudad, donde alertó a los habitantes, y se formó una expedición para buscar a sus amigos desaparecidos. Después de días de búsqueda, se encontraron los cuerpos de los amigos destrozados, y las personas del pueblo afirmaron haber visto al Wendigo en los alrededores. Desde ese día, nadie se aventuró nunca más en el bosque, y se dice que el Wendigo aún acecha en las profundidades de la cueva, esperando a sus próximas víctimas. Bueno, ¿qué tal les parecieron estas historias? Espero que sí les hayan gustado. No olviden suscribirse y dejar un tremendo like, que eso nos ayuda bastante para nosotros para seguir creciendo. También, si esta historia fue de su agrado, pueden verse algún otro video de nuestro canal. Eso, créanme que nos ayuda bastante. Y también les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook, y si pueden seguirnos en Instagram y TikTok. También nos pueden escuchar por Spotify, iTunes, Amazon y Google Podcast. Estamos también en esas plataformas. Y sin más, dulces pesadillas.